Vamos a la Biblia, por favor. Vamos a el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 3. El domingo anterior nosotros estuvimos leyendo del versículo 16 al versículo 21. Vamos a darle una lectura para recordar esto que vimos el domingo anterior. Juan capítulo 3, versículo 16 al 21. De cualquier forma estarán apareciendo también ahí los versículos en la pantalla. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, que el Hijo de Dios vino a esta tierra en un cuerpo humano, vivió entre los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas, amaron más sus pecados que a Jesucristo mismo, que vino a esta tierra. Esa es la condenación. ¿Y por qué lo hicieron? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, sin importar si es religioso, si no es religioso, sin importar si piensa que no pasa nada, no hay vida después de la muerte, no existe Dios, no importa lo que piense, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece a la persona de Cristo Jesús, no viene a la luz, no viene a la persona de Cristo Jesús para que sus obras no sean reprendidas. No necesita, Él dice: yo no he pecado, y si he pecado no necesito que Él me limpie, mas el que practica la verdad viene a la luz. Sí, venimos con todo y nuestros pecados, con todo y la carga de nuestros pecados, con todo y nuestras debilidades hacia el pecado, con todo y nuestro amor incluso hacia nuestros pecados, pero vamos ante la luz para que sea en la luz manifiestas todas nuestras obras, que el Señor vea todo lo sucio que tenemos, todo lo malo que somos, y ahí lo que la luz revela, la sangre de Cristo lo limpia. Es lo que nosotros estuvimos viendo el domingo anterior, un tema realmente muy, muy hermoso. Yo les ruego que quienes no lo escucharon, lo escuchen, por favor. Este tema que vimos, muy, muy, muy hermoso. El regalo tan precioso que el Señor ha dado, la oferta tan maravillosa que el Señor ha dado a todo aquel que vive en pecado. Aprendimos el domingo anterior, aprendimos muchas cosas, ahora les expreso tres por lo menos. Que Dios amó de tal manera que dio a su Hijo único, dio lo que más amaba, lo más preciado para Él, y lo dio para que no te pierdas, no tienes por qué perderte, no tienes por qué pasar una eternidad en un castigo eterno. Lo dio para tu salvación, y esto implica para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que ponga en Él su fe, ante esta oferta tú tienes que dar una respuesta. No estoy diciendo que la salvación está dependiendo de ti, no, pero sí hay una respuesta que tú debes dar. Señor, creo en ti. Señor, estoy sucio, ayúdame, y pon tu fe en Él. Así como en el desierto ponían la mirada en aquella serpiente, en el asta que levantaba Moisés, así también nosotros, siendo mordidos por el pecado, por Satanás, por la maldad, volteamos a Jesucristo y decimos: Señor, creo en ti, y en Él hay sanidad, en Él hay salvación. Aprendimos también que creer en el Hijo es obediencia. Quitemos ya de nuestro vocabulario, de nuestra mente, a creer en el Hijo es hoy sí, hoy no. No, creer en el Hijo es obediencia, es compromiso con Él. No existe un cristianismo sin compromiso. Si bien hay momentos en el que el cristiano se desanima, momentos en el que el cristiano cae en pecado, etcétera, sí, puede darse esto en la vida cristiana, pero no es el patrón de conducta. El patrón, el modelo, el estatus será que hay un compromiso con el Señor. Esa es la característica. Si tú has creído, ¿cómo sabes que has creído? A través del compromiso que tienes con el Señor. Si eres uno de los que hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, no eres cristiano. La luz está disponible para ti. Ven a Cristo y recibe al Señor en tu vida, en tu corazón, a través de esta obediencia, a través de este compromiso
a Él. Y aprendimos también que la única manera de creer en Cristo, manera de no creer en Cristo cuando Dios te da esta oferta, aquí está mi hijo, el hijo dice voy a la cruz por tus pecados, y la única manera de decir no creo en ti es amando tus pecados, que tu pecado sea más deleitoso que el Hijo de Dios en la cruz del Calvario, y que odies a Cristo. Y es un precio muy alto, pero es un precio que, escuchen con atención, se está pagando el día de hoy por miles y miles de personas. Que el Señor tenga misericordia en verdad de cada uno de nosotros para no caer en esta condenación, ¿sí? Vamos hoy a leer, vamos a los siguientes textos. Hoy tenemos estos textos, aparecen ya en su pantalla, los puede usted estar leyendo de la pantalla si gusta. Juan capítulo 3, vamos a estar leyendo desde el versículo 22 al versículo 30, ¿sí? Y vamos a darle una lectura todos juntos, síganme ahí con su vista. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos de que yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y lo oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿sí? Muy bien, el tema que tenemos para este domingo será un tema, yo creo que será un tema realmente muy corto. Estos versículos será muy corto, pero no por ello no será importante. El tema que tenemos será este. Damos importancia a lo que nos importa. Este es el tema que tenemos para este domingo. Damos importancia a lo que nos importa, ¿sí? Y aunque es redundante, oye, pues claro, damos importancia a lo que nos importa. Yo quiero enfatizar que cada uno de nosotros no somos víctimas de nada. Cada uno de nosotros damos importancia a lo que a nosotros nos importa. ¿Por qué nos importa? Cada quien tendrá sus propias razones, sus propios motivos. Pero de que tú le das importancia a lo que a ti te importa, esa es la verdad, ¿sí? No hay vuelta de hoja. Vamos entonces al versículo 22, por favor. Vamos a ir desglosando la escritura. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Después de esto, ¿alguien me puede decir así rápidamente a qué se refiere con después de esto? ¿Qué fue lo último que sucedió? ¿Qué es lo último que tuvimos en escena en este capítulo? Jesús y quién. Jesús estuvo platicando con alguien. ¿Con quién estuvo platicando? Les doy una pista. Era de noche. ¿Con quién estuvo platicando Jesús? ¿Con quién? No, con Nicodemo, ¿sí? Jesús estuvo platicando con Nicodemo, recordemos, era de noche, Nicodemo va con él, oye Señor, lo ensalza y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo y no quita el Señor el dedo de la llaga en la vida de Nicodemo, tienes que nacer de nuevo Nicodemo, ¿sí? Muy bien, después de entonces de la narración con Nicodemo, lo que nos da a entender es, termina ya la plática con Nicodemo, le deja un gran mensaje a Nicodemo, a los Nicodemos también del día de hoy, a cada uno de nosotros, necesitas nacer de nuevo. Y entonces dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Vamos a ver aquí en el mapa para que se den una idea, porque es bueno también que tengamos una noción de lo que sucedió. Jesús se encontraba aquí, en este punto de Jerusalén. Espero que sí se pueda apreciar ahí en la pantalla. Jesús entonces se encuentran ahí y dice, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea. Después de Jerusalén, entonces Jesús
Dice a sus discípulos, vénganse, es momento de movernos, vamos hacia otro lugar. Van a otro lugar y van a Judea. Entonces, de aquí se van a este extremo, ¿sí? Se van a Judea. En el texto original, cuando dice van a la tierra de Judea, el texto original dice se fueron a las partes rurales de Judea, ¿sí? Entonces vemos cómo el ministerio de Jesús era un ministerio que no se movía por gente apoderada, por gente rica. Él fue a las partes más rurales de Judea. Él iba a donde se necesitaba el evangelio, ¿sí? Y entonces él va a esta parte, ¿sí? Ahora, dice aquí el texto que Jesús bautizaba. Pero vamos a aclarar que Juan 4:2 dice que Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a entender este texto cuando dice que Jesús con ellos bautizaba? Bueno, lo entendemos de una manera muy lógica, muy sencilla. Jesús bautizaba a través de sus discípulos. Es la idea que nosotros tenemos porque, como les menciono, después el mismo evangelista hace la aclaración, pero Jesús, él mismo nunca bautizó a nadie, ¿sí? Si no eran sus discípulos, entonces era Jesús a través de sus discípulos que estaba bautizando. Muy bien, vamos al versículo 23. Ya entonces estamos entendiendo lo que está sucediendo. Jesús se mueve de región en ese lugar. Ahora, una pregunta lógica. Si Jesús está bautizando, ¿es porque Jesús ya qué? ¿Ya qué hizo antes de bautizar? ¿Qué hizo antes de que la gente se bautizara? ¿Cómo? Creyeron, pero ¿por qué? ¿A qué creyeron? Les había presentado el Evangelio, ¿sí? Les presentó el Evangelio, todo aquel que crea en el Evangelio y se bautice será salvo. Entonces, entendemos, van a esta región, Jesús ya les predicó, ya creyeron y los discípulos a trabajar, a bautizar a todos aquellos que creyeron. No nos dice cuántos. Y entonces el contexto es, se ha predicado el Evangelio, están siendo bautizados. Muy bien, vamos al versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim. Ahora, si Juan bautizaba, está implicando que Juan también está, ¿qué? Predicando el Evangelio, ¿sí? Vean, en Judea, en esta región de Judea, se está predicando el Evangelio, están creyendo, se están bautizando. En la región de Enón, junto a Salim, Juan el Bautista, como profeta de Dios, está predicando, la gente también está creyendo, se está bautizando. O sea, versículo 22 y 23 debería de dar mucho gusto. Se está predicando el Evangelio y las personas están creyendo, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a ver aquí esta región de Enón junto a Salim. Los comentaristas bíblicos dicen es una región un tanto difícil de ubicar. Los mejores, la mayoría de los comentaristas llegan a la conclusión de que sería aquí por la región de Samaria. Entonces Jesús, si se dan cuenta, Jesús se fue hacia el sur y el profeta Juan el Bautista está en el norte, pero tanto en el norte como en el sur se está predicando el Evangelio y las personas están creyendo el Evangelio, lo cual es hermoso, lo cual es muy glorioso lo que está sucediendo. Entonces, vean, Juan el Bautista está con sus discípulos bautizando, predicando, bautizando. Jesús está con sus discípulos predicando, bautizando. Entonces, versículo 22 y 23, como les digo, deberían de ser versículos hermosos de alegría, ¿sí? Ahora, vamos al versículo 24. Para que veamos lo que... Bueno, aquí el evangelista Juan hace una mención que aparentemente la leemos y decimos, bueno, ¿y por qué lo dice? Y tiene su porqué. Dice, porque Juan no había sido aún encarcelado. Pues claro, si Juan no había aún sido encarcelado, pues estaba predicando y bautizando. Pero aquí lo que Juan... El autor expresa, porque Juan no había sido aún encarcelado, lo expresa porque quiere establecer una cronología, ¿sí? Y quiere establecer una cronología para que vean algunos aspectos. Vamos a ver. Vamos a ver los aspectos que quiere establecer Juan. Con esta expresión tan corta, porque Juan
el Bautista. Recuerden, cuando en el Evangelio de Juan, nunca Juan se menciona a nombre propio, siempre dice un discípulo, nunca dice Juan yo, sino que cuando entonces el Evangelio dice Juan, se refiere a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista no había sido aún encarcelado, ¿sí? Entonces, Juan, el autor, quiere establecer este aspecto. Y aquí tenemos entonces que el ministerio de Juan inicia. Después, cronológicamente, viene el bautismo de Jesús, luego viene la tentación de Jesús, luego viene ya el inicio del ministerio público de Jesús y luego viene el encarcelamiento de Juan el Bautista. Esto es lo que Juan nos está presentando, esta es la cronología que nos está presentando en este versículo 24. Ahora, en este momento, ¿por qué lo tiene que hacer Juan? Porque hay muchos seguidores de Juan, ¿sí? Ya lo habíamos explicado cuando iniciábamos el Evangelio de Juan. Hay muchas personas que siguen a Juan. Entonces, veamos, Juan nos dice, vean, el ministerio de Juan el Bautista inició mucho antes que el ministerio de Jesús, ¿sí? Lo cual, para los seguidores, daba mayor importancia al ministerio de Juan porque él comenzó primero, ¿sí? Entonces, estos aspectos que parecen insignificantes nos aportan realmente mucha luz, ¿sí? Y luego, Juan el escritor dice, el ministerio de Jesús se da después de estos eventos, bautismo de Jesús, la tentación de Jesús que se va al desierto 40 días, y el ministerio inicia después en aquellas bodas de Caná que nosotros leímos, y entonces aquí inicia el ministerio de Jesús. Entonces, el primer ministerio que inicia es el de Juan el Bautista, el otro es el ministerio de Jesús, y Juan dice, aquí nos encontramos nosotros. Lo que estoy narrando en este momento, aquí, en este momento cronológicamente, nos encontramos. Luego Juan el Bautista dice, Juan el autor dice, Juan el Bautista todavía no había sido encarcelado. Entonces, este encarcelamiento, ¿por qué hace referencia? Porque después nos damos cuenta, bueno, Juan sabe que cuando Juan el Bautista fue encarcelado, implicó que Juan el Bautista no tan solamente fue encarcelado, sino que Juan el Bautista fue decapitado. Entonces, lo que quiere decir entonces, porque Juan aún todavía no había muerto, es lo que pudiera presuponer Juan, el autor, con lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, aquí vean, de este versículo nosotros aprendemos algo, ¿sí? Juan no había sido aún encarcelado. ¿Y qué está haciendo Juan? Predicando con diligencia, bautizando con diligencia. Es decir, tenemos una enseñanza en la vida de Juan. Lleva a cabo tu servicio a Dios, entrega tu vida a Dios, sírvele a Dios en tanto no seas encarcelado, en tanto tu vida no termine, ¿sí? Entonces, aquí podemos aprender esto. Todavía cada uno en la historia de nuestras vidas, de hecho en la historia de la vida de cada uno de nosotros, el Señor puede en sus libros decir, porque Miguel aún no había sido encarcelado, ¿sí? Miguel les estaba predicando un domingo ahí al grupo de hermanos, porque Miguel aún no había sido encarcelado, porque todavía no se había muerto. Entonces, la enseñanza es, ¿qué es lo que estás haciendo mientras estás vivo? Mientras estás vivo, vive con diligencia para el Señor. Un profeta, Juan el Bautista, te lo muestra, ¿sí? Servía con fuerza, con pasión al Señor, no sabiendo que en poco tiempo le iban a cortar la cabeza. No sabes lo que te depara el futuro, no sabes en qué momento el Señor te llama. Mientras tanto, vive con intensidad para el Señor. Qué bonita enseñanza tiene este versículo 24. Vamos al versículo 25. Bueno, primeros versículos vimos que hay alegría porque se está predicando el Evangelio, está brillando la luz de Cristo. Sin embargo, versículo 25, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Bueno, el texto original dice, hubo una discusión con un judío. Aquí lo presentan en un sentido plural, pero en el original viene en un sentido singular. Entonces hubo discusión, entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Ahora, ¿de qué tratan los primeros versículos? Jesús bautizando, Juan el Bautista bautizando. Entonces, esta palabra purificación, sin ninguna duda, se está refiriendo al bautismo. Vean entonces la necedad del corazón
de los discípulos de Juan, la necedad de este judío que no nos dice quién era, pero podemos apreciar que es alguien que tiene las raíces del judaísmo en su sangre. Entonces es decir, se predica el evangelio de Cristo, la gente se está salvando, pero hubo una discusión entre los discípulos de Juan y un religioso judío acerca de cuál de los dos bautismos es el mejor. A ver, si está bautizando Jesús, si está bautizando Juan el Bautista, ¿cuál de los dos es el verdadero? ¿Cuál de los dos es el que en verdad salva? ¿Cuál es el de los dos el que sí tiene poder? ¿Cuál es el mejor entre los dos? ¿Sí? Entonces, pues, qué ironía, ¿sí? Este momento de alegría, de gozo, no es percatado por los discípulos de Juan. Y ahora, vean el texto, el versículo 25. Son discípulos de Juan. Si a los discípulos de Juan les preguntan, ¿cuál es el bautismo mejor, el de Jesús o el de Juan? ¿Cuál creen que sea la respuesta de los discípulos de Juan? ¿Cuál bautismo es mejor, el de Juan, su maestro, o el de Jesús? Van a decir el de Juan, obviamente. Aquí Juan el autor, no dice y contestaron eso. Se entiende, se sobreentiende. Vamos al versículo 26. Entonces, vean, esta controversia no queda ahí. Y vean lo lamentable. Por un judío, por una persona que les puso esa cizaña, oye, pues allá Jesús bautiza y tu maestro bautiza, ¿cuál es mejor de los dos? Ya por esa pequeña molestia, ellos se molestan, vean en el versículo 26, van con su maestro, vinieron a Juan, vean, van a molestar a su maestro está predicando, está bautizando, Rabí, le dicen, o sea, esto es mi maestro, mira que el que estaba contigo, ya vienen con el chisme, ay Señor, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, se están refiriendo a Jesús, de quien tú dijiste, ahí está el Cordero de Dios, él, maestro, él está bautizando. Y todos vienen a Él, contigo están dejando de venir las personas, nos están dejando solos, se están yendo con Él, fíjate, tú eres primero, tu ministerio inició primero, tú eres el gran profeta de Dios, etcétera, y se están yendo con Él, Señor, entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? Ahora, vean que aquí la respuesta que da Juan el Bautista es una cátedra más que de humildad, es una cátedra de entender los planes de Dios. Los discípulos de Juan entonces llegan con su maestro y obviamente esto implica que están hablando mal del ministerio de Jesús, o sea, maestro, tu ministerio tiene que estar por encima del de Jesús, pero el ministerio de Jesús está creciendo, están siguiendo a Jesús, todos vienen a Él y hacen esa aclaración, Señor, todos vienen a Él, antes todos venían contigo, ahora todos vienen a Él. Señor, Juan, maestro Juan, si el bautismo que tú estás predicando es el mejor bautismo, ¿por qué entonces ellos están yendo con alguien que está bautizando con un bautismo de menor importancia? Es básicamente lo que le están diciendo. Ahora, vean que los discípulos de Juan entendieron lo que muchas veces entienden los cristianos el día de hoy. Los discípulos de Juan estuvieron acostumbrados a multitudes, grandes multitudes con su maestro Juan el Bautista. Ahora están viendo que muchas multitudes están yendo con Jesús y ellos están pensando entonces que el ministerio de Juan el Bautista está dejando de ser exitoso, pero realmente es todo lo contrario. Si la gente está siguiendo a Jesús y no a Juan el Bautista, esa es la mejor prueba de que el ministerio de Juan el Bautista es totalmente exitoso, que las personas vayan a Jesús. Y de aquí podemos aprender algo. No son los números, no son los seguidores, no es lo grande de un ministerio, no es la grandeza. El éxito del ministerio es que las personas vayan a Jesús, ¿sí? Si en algún momento por su pensamiento ha pasado esta idea de que somos tan poquitos, hay unos ministerios grandes, ahí van 500 personas, 1000 personas aquí, a lo mejor ni Dios está con nosotros porque somos tan poquitos. No importa el número de personas. Si aquí se predica a 2, 3, a 4, a 5 personas y
la palabra expuesta logra que vayan a Jesús, este ministerio a los ojos de Dios ya fue exitoso. Ese es el éxito del ministerio. Vamos ahora al versículo 27. Respondió Juan y dijo, vean la respuesta de Juan. Cuando tratan de provocarlo a celos, cuando tratan de decirle, oye, mira, te están ganando allá, ese ministerio está progresando, el tuyo está bajando, etcétera, Juan les responde y les dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ahora, esto nos habla de la soberanía de Dios. Si Juan lo dice por Jesús, entonces Juan el Bautista lo que acaba de decir es, ese ministerio que tiene Jesús, ese ministerio que ustedes están viendo glorioso, más grande que el mío, Dios se lo dio. Y si Dios se lo dio, es porque Dios aprueba a Jesucristo. Entonces, estoy contento con ese ministerio, porque ese ministerio Jesús lo está recibiendo de su Padre. Ahora, si Juan el Bautista lo dijo por él mismo, entonces Juan el Bautista realmente lo que acaba de decir es, tengo exactamente lo que Dios me ha dado a mí. Y yo seré fiel con lo que Dios me ha dado. Si Dios quiere, si Dios en su momento me dio un ministerio de miles de personas, de multitudes, y ahora me está dando un ministerio de 5 personas, de 10 personas, yo tengo lo que Dios exactamente me está dando y seré fiel a mi ministerio. Entonces, aprendemos que para Juan el Bautista no le importaban los números, no le importaban los reconocimientos, los aplausos, lo ruidoso del ministerio. Incluso si Juan el Bautista se quedaba solo, él decía, esto viene de Dios y estoy contento, estoy haciendo la obra de Dios. Y esto es muy importante que pues lo tengamos nosotros presente, y mucho más en estos tiempos de redes sociales y demás, porque no importa. De hecho, hay un artículo en Coalición por el Evangelio, un artículo que envían a los pastores, donde animan a los pastores y les dicen, pastor, tú no necesitas ser brillante en las redes sociales, porque el día de hoy, aquellos pastores que sienten que no tienen seguidores en las redes sociales, sienten que han fracasado, y muchos piensan que porque son conocidos en las redes sociales, piensan que han triunfado. No, el éxito es lleva a las personas a Cristo, y si a una o a dos en tu ministerio llevaste a Cristo, con eso tienes el éxito en tu ministerio, has cumplido la voluntad de Dios. Versículo 28, vamos a ver, ahora dice, ustedes mismos, dice Juan el Bautista hablando con sus discípulos, les contesta y les dice, ustedes mismos me escucharon a mí, yo les dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él, ¿sí? Vean, dos afirmaciones. Una negación, una afirmación, perdón. Yo no soy Cristo, yo solamente señalo a Cristo. Y este es un buen recordatorio para cada uno de nosotros, sobre todo para los ministros. Tú no eres la estrella, tú no eres el centro, la estrella es Jesús, el centro es Jesús. Esta reunión se trata de Jesús. No se trata de ti. Esta reunión, esta exposición de la palabra de Dios se trata de Jesús, no de vamos a predicar algo que no le vaya a incomodar. No, se trata siempre de Jesús. No soy Cristo, pero yo solamente apunto a Cristo. Ese ha sido mi ministerio, ese ha sido la obra que Dios me ha dado, dice Juan el Bautista. Veamos ahora versículo 29. El que tiene la esposa es el esposo, claro. Mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. En las bodas judías, el esposo viene siendo como el padrino de bodas, como el que se encarga, y literalmente él se encargaba de toda la boda. La función del amigo del esposo terminaba cuando le entregaba a la novia, al esposo, justamente en la puerta de la recámara de intimidad del esposo, ¿sí? Entonces ahí en ese momento él decía, aquí está tu esposa, se terminaba, pero este amigo del esposo, este padrino de bodas, estaba muy contento antes de la fiesta, durante la fiesta y en el momento de entregar a la esposa al esposo. De esta figura, Juan el Bautista está diciendo, pues yo simplemente soy el padrino de bodas, yo solamente soy el amigo del esposo. Y vean cómo dice, mi gozo está cumplido.
Yo me gozo con el hecho de que Cristo sea predicado, que el Cristo sea seguido. Ese es mi gozo, mi mayor gozo. Ahí está. Vean, nada de que véanme a mí, hoy que mi ministerio, que mi trayectoria, eso no sirve de nada. Lo importante es Cristo predicado y que tú puedas guiar a las personas a Cristo. Que nunca digas mi ministerio, no, que siempre digas ve a Cristo, camina hacia Cristo, ¿sí? Muy bien, ahora versículo 30, el último versículo, por eso les decía que este tema sería realmente muy corto, pero es muy sustancioso. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sí? Y aquí vemos que para un verdadero siervo de Cristo, buscar o atraer la atención hacia sí mismo, hacia su ministerio, es deslealtad. Cuando nosotros promocionamos más nuestro nombre, promocionamos más el nombre de nuestra iglesia, promocionamos más el nombre de nuestro ministerio, estamos siendo desleales a nuestro Señor. Aquí lo importante, sí, nosotros nos llamamos Centro Cristiano Verdad y Vida, pero lo más importante aquí es Cristo. Que Cristo sea anunciado aquí, que si nos acompañas tú sigas a Cristo, que si un día el Señor te llama, nunca te vamos a decir, no, te tienes que quedar en este ministerio porque aquí tú te comprometiste, no, que tú sigas a Cristo, sea en este grupo o si es que el Señor te llama de misiones, te llama a abrir una obra ahí donde Dios te esté llamando, pero que sea Cristo al que tú estés siguiendo. El énfasis es Cristo, no es el ministerio, el énfasis son las personas convertidas a Cristo, no convertidas al predicador, ¿sí? Desgraciadamente en las redes sociales vemos que los predicadores o los pastores tienen sus páginas y tienen seguidores, y esto es es antibíblico. Yo en la Biblia veo que el Señor dice que haya seguidores del Señor, no seguidores de los seguidores. ¿Y cómo estamos realmente? Y todo se hace en el nombre del Señor para predicar. Realmente muchos lo hacen porque quieren que sus nombres estén brillando. Pero lo importante es que Cristo crezca, que Él sea quien tome el lugar de honor y que nosotros podamos menguar, ¿sí? Muy bien, cerramos entonces este tema y vamos a cerrarlo con algunos pensamientos, algunos puntos de reflexión y de aplicación que podemos tener cada uno de nosotros. El primer punto es que lo importante es Cristo. ¿Qué podemos aprender de esto que hemos leído? Lo importante es Cristo, no es el ministerio. No el nombre del ministerio, no el tamaño del ministerio, ¿sí? Y aquí no juzgues por el número de personas, que en tu corazón, que en tu mente no venga, uy, qué poquitos somos, qué instalaciones, ni tenemos instalaciones, no juzgues por el porte de sus predicadores. Me comentaba un predicador, un pastor amigo de nosotros, que en un congreso hubo un pastor que se opuso a que predicara él precisamente. Y la razón que él llama al coordinador de este congreso es que él no tiene porte para hablar. Este pastor es bajito, no es muy guapo que digamos. Entonces este otro pastor se queja y dice que no predique él, que no vaya al congreso, que no sea un predicador porque no tiene el porte que se requiere. Esas son tonterías, son realmente payasadas, ¿sí? No importa, lo importante es que Cristo sea predicado. No importa tu nombre, no importa el nombre de tu ministerio, lo que importa es Cristo. Y si en el lugar donde tú estás se está predicando a Cristo, y si el lugar donde estás se está predicando en contra de tu pecado porque se está predicando a Cristo, quédate ahí. Porque estás en un lugar donde Cristo entonces realmente está siendo exaltado a través de su palabra, donde se está dando el énfasis y el énfasis es Cristo. Lo importante es Cristo. Otra cosa que podemos aprender es que es necesario que Cristo crezca y yo mengüe, ¿sí? Es necesario, es vital. Si Jesús realmente es el Cristo, Él debe crecer en nuestras vidas y nosotros debemos menguar. ¿Esto qué implica? Cada vez es menos de mí, cada vez son menos mis derechos, cada vez es menos mi descanso, cada vez es menos mi vida, cada vez es menos mi tiempo, cada vez es menos mi forma de vivir, cada vez es menos yo y más
Cristo, si realmente Él es Cristo para nosotros, si realmente Él es hermoso para nosotros, ¿sí? Hemos visto en los últimos mensajes que si no hay compromiso, realmente no hay cristianismo. Si no hay compromiso, si no hay sumisión, si no hay obediencia, no hay cristianismo. No nos engañemos, ¿sí? Si no hay cristianismo es porque aún hay amor por los pecados, odio por la luz, pero una vez que vienes a Cristo, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Y esto podemos aprenderlo incluso en aspectos totalmente prácticos y sencillos. El decir que Cristo crezca y yo mengüe, pongo ejemplos así en la reunión, ¿sí? Vamos a pensar por un momento. Es domingo, nos congregamos y tú dices, ay, no, un poquito más, media hora más para dormirme. No, es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. No, mi descanso mengua, ¿sí? Estoy en la reunión, me siento cansado, pues me pongo de pie para que no me duerma, ¿verdad? Entonces es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Estoy en la reunión, tengo mi teléfono, me llaman un mensaje, apago mejor el teléfono porque en este momento es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. O sea, en aspectos hasta sencillos, prácticos, que Cristo sea quien crezca y nosotros estemos menguando, ¿sí? Otro punto que podemos aprender es que nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Y en este aspecto hago dos preguntas. En estos momentos, ¿estás haciendo lo que has recibido de Dios? ¿Te has involucrado en el servicio de los santos? Y aquí, si tu respuesta es ni siquiera sé qué es lo que he recibido de Dios, sino ni me involucro en el servicio de los santos, entonces hay que examinar nuestro corazón y en verdad entender. El Señor Juan el Bautista dice, nada hemos recibido, nada tenemos que no hayamos recibido de Dios. Has recibido de Dios juntamente con la salvación de dones espirituales. ¿Qué estás haciendo con esos dones que Dios te ha dado? ¿Te estás involucrando en el servicio de los santos? Y si no lo estás haciendo, la razón es que Cristo entonces no es lo más importante para ti. Si Él fuera lo más importante para ti, ya hace tiempo que tú hubieras dicho en qué puedo servir, en qué puedo ayudarles en una reunión como esta, ¿sí? Entonces, esto nos ubica en la realidad de que si lo que tenemos lo hemos recibido de Dios, ¿qué estás haciendo con lo que has recibido de parte de Dios? También esto nos enseña que tomó esta expresión mientras Juan no haya sido encarcelado, ¿sí? Qué bonito sería que se escriba en la vida de nuestros libros, de la vida de cada uno de nosotros, y Miguel o tu nombre servía a Dios con todo su corazón antes de que fuera encarcelado antes de morir. Qué bonito es que se escriba en nuestras memorias a los ojos de Dios que antes de que llegara el momento de nuestra partida, estuvimos ahí sirviéndole con corazón, leíamos su palabra, lo buscábamos, sí nos caíamos, nos levantaba el Señor, sí nos caíamos, nos perdonaba, nos levantaba, pero Cristo era nuestra vida, nuestra pasión, era todo para nosotros. Y concluyo con estas preguntas. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Piensa por un momento, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿En qué estás empeñando tu vida? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Cuál es el centro en lo que gira tu vida? ¿Sí? ¿En qué gastas más tus pensamientos, tus fuerzas? Y espero que el centro de tu vida, que el que estás haciendo con tu vida, el que estás empeñando tu vida, el centro de tu vida pueda ser Cristo. Porque concluyo con esta verdad, con el título de esta enseñanza: damos importancia a lo que nos importa, ¿sí? Y deberíamos de dar importancia a lo que realmente es importante, que es Cristo en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, que Dios pueda obrar en nuestros corazones, en nuestras vidas, y que tu vida sea Cristo, el empeño de tu vida sea Cristo, el centro de tu vida sea Cristo, y que cada vez seas menos tú, y que sea necesario que Cristo viva en tu vida, ¿sí? Vamos a dar gracias a Dios y a concluir con este tema. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, gracias
por lo que hemos leído, Señor, en las letras de estos versículos, lo cual nos confronta, Señor, a una realidad. Esencialmente nosotros damos importancia a lo que nos importa a nosotros. Y Señor, con vergüenza en nuestros labios, en nuestros corazones, te pedimos perdón si Cristo no es lo más importante para nosotros. Perdónanos cada vez que lo más importante soy yo, lo más importante es mi trabajo, lo más importante es mi descanso, lo más importante son mis derechos, lo más importante es lo que yo pienso. Perdónanos, Señor. Y qué lejos estamos de glorificar a Cristo. Señor, perdónanos. Padre, perdónanos también, Señor, porque vivimos en una sociedad en la que si un grupo pequeño predica a Cristo, aquel grupo grande tiene celos y dice, no son de Dios, ellos no están predicando. Señor, hay una competencia impresionante entre ministerios, Señor. Y hemos perdido de vista que lo importante es que Cristo sea predicado, que lo importante es que las personas sigan a Cristo, que lo importante es que las personas tengan a Cristo en el centro de sus vidas, no el nombre de los ministros, no el nombre de los ministerios, sino a Cristo. Y Señor, que tú seas realmente quien crezca en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a menguar, ayúdanos a humillarnos, ayúdanos a conceder incluso nuestros derechos, a renunciar a nuestras vidas para que Cristo sea glorificado, para que Cristo crezca, Señor. Y yo te ruego, Señor, que a través de la exposición de este Evangelio de Juan, tú alcances a aquellos que necesitan ser alcanzados. En este lugar, Señor, aquí mismo alcanza a aquellos corazones que están lejos de ti a través de la predicación de tu palabra. He cumplido con tu palabra, he expuesto a Cristo. Ahora es obra tuya, Señor, de alcanzar a aquellos corazones que están en oscuridad, Señor. Te doy gracias en el nombre poderoso del Hijo de Dios. Amén.